Buenos días. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Jueces, el libro de Jueces, capítulo número 17. Jueces 17. Libro de Jueces, capítulo número 17. Quiero empezar agradeciendo al pastor Shelley por la oportunidad de predicar, por permitirnos tener este ministerio y por la confianza que me da para predicar en este servicio. Están ahí en Jueces, capítulo número 17. Vamos a leer todo el capítulo, donde la Biblia dice: Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: Los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados por lo que tú maldecías y de los cuales me hablaste, he aquí yo tengo este dinero. Yo lo había tomado. Entonces su madre dijo: Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y luego que él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre dijo: Yo ciertamente he dedicado de mi mano este dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y su madre tomó 200 siclos de plata y los dio al fundidor, y él le hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, el cual fue puesta en casa de Micaía. Y este hombre Micaía tenía una casa de dioses, e hizo un efod y terafim, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, la tribu de Judá, el cual era levita, y peregrinaba ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a donde encontrase lugar. Llegando al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, para de ahí hacer su camino. Y Micaía le dijo: ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió: Soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo: Quédate en mi casa, y me serás en lugar de padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, y vestidura, y tu comida. Y el levita se quedó. Acordó pues el levita en morar con aquel hombre, y él lo tenía como a uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y estaba en casa de Micaía. Y Micaía dijo: Ahora sé que Jehová me hará bien, porque tengo un levita por sacerdote. Entonces aquí en Jueces 17 tenemos una historia media rara, ¿verdad? Tenemos un hombre, Micaía, que había robado dinero de su madre. Le trata de regresar ese dinero a su madre. Su madre entonces toma este dinero y hace una imagen, hace un ídolo para Micaía. Y después de aquí vemos que Micaía básicamente toma ese ídolo, lo pone en sus casas de dioses, y después consagra a un sacerdote y básicamente hace como su propia religión falsa. Y viendo esta historia me hizo pensar en algunos diferentes aspectos de esta historia, en que hace sacerdote, hace una imagen, y básicamente esa religión falsa me hizo acordarme en una religión específica llamada la Iglesia Católica. Y básicamente el sermón de hoy en día que quiero predicar es la religión falsa del catolicismo. La religión falsa del catolicismo. Quiero ver algunos aspectos de esta historia primero. En el versículo 5 dice: Y este hombre Micaía tenía una casa de dioses, e hizo un efod y terafim, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Entonces este hombre tiene una casa de dioses o casa de ídolos, ¿verdad? Y después hace un sacerdote. Después viene el versículo 10. Después llega este levita, Micaía pone a este levita como su sacerdote. Pero mira, algo interesante es en el versículo 10 dice: Entonces Micaía le dijo: Quédate en mi casa, y me serás en lugar de padre y sacerdote. Entonces se me hace interesante también que él quiere que este levita sea su sacerdote, pero también dice que será para él en lugar de padre. Y por eso me hizo pensar en la Iglesia Católica, porque llaman sus sacerdotes padre. Y vemos que no hay nada nuevo bajo el sol en empezar una religión falsa. Pones ídolos, tienes un sacerdote, tienes un liderazgo que no es calificado para ser liderazgo espiritual. Y en el versículo 13, Micaía dijo: Ahora sé que Jehová me hará bien, porque tengo un levita por sacerdote. Entonces Micaía todavía dice o finge servir a Jehová, servir a Dios. Y la Iglesia Católica es igual, que finge servir a Dios, finge que son cristianos, pero no lo son, porque son idólatras, tienen sus ídolos, y ellos adoran, realmente parece que adoran más a María que aún a Jesús. Entonces quiero ver algunos aspectos de esto. Vaya conmigo a Romanos 3. Y quiero ver algunos diferentes aspectos de por qué la Iglesia Católica es una iglesia falsa. ¿Por qué la Iglesia Católica
es una religión falsa. Primeramente quiero ver lo que ellos enseñan acerca de la salvación. Y la Iglesia Católica enseña una salvación por obras, salvación por sus sacramentos. Y tengo algunos excerptos de su catecismo o de algunos de sus escritos para poder que veamos que esto es lo que la Iglesia Católica enseña. Dice, el hombre no es justificado por la fe sola, sino por la fe que obra por la caridad. Esto es del Concilio de Trento. También en su catecismo dice, los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Entonces ellos dicen que básicamente a través de los sacramentos es la manera que hallamos gracia para tener salvación. Dicen también que el bautismo es necesario, que es obviamente uno de los sacramentos. Dice, el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor, a hacer renacer del agua y del Espíritu. Entonces, ahí hay diferentes citas de su propio catecismo donde ellos están diciendo, necesitas los sacramentos, necesitas obras, necesitas bautismo para ser salvo. Y eso va en contra de lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. La Biblia enseña claramente que salvación es por fe. Dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos 3 también dice lo mismo, y quiero ver en el versículo 28, donde dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces aquí la Biblia hace claro, después de todo este contexto de Romanos 3, dice que es la conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Lo único que es necesario para la salvación es simplemente nuestra fe en Jesús. Mira Romanos 4, versículo 5. Voy a empezar en el versículo 4. Dice, ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces aquí en el versículo 4 dice, el que quiere ganarse la salvación, el que quiere ganarse salvación por obras, no van a tener gracia, tienen deuda. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, nadie puede ganarse la salvación por las obras que hacemos. Pero el que simplemente cree en Jesús, esa fe le es contada por justicia. Sigamos leyendo. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras. Si siendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Entonces aquí vemos en el versículo 6 claramente dice otra vez que Dios atribuye justicia sin las obras. La salvación, la justicia de Dios viene solo por fe en Jesús. Vaya conmigo a Gálatas 2. Gálatas 2. Mira el versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces la Biblia dice clara vez tras vez que no somos justificados por obras, somos justificados solo por fe. Nadie puede ser salvo por obras, es solo por fe. Porque la Biblia es muy clara en esto. Y ese es el punto mayormente de por qué la Iglesia Católica es una iglesia falsa, es porque ni siquiera entienden lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Ahora ellos mencionan la idea del bautismo siendo necesario para la salvación. Entonces quería ver algunos versículos acerca de eso. Vaya conmigo a Juan 3. Porque ellos mencionan, en el catecismo mencionaba que era necesario ser nacido del Espíritu y el agua. Y ellos piensan que eso está hablando de el bautismo, ¿verdad? Decía,
pero eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu. Entonces ellos piensan que renacer del agua está hablando, primeramente no dice que hay que renacer del agua, pero ellos piensan que nacer del agua está hablando del bautismo, pero realmente aún si solo leemos esta historia, es claro que no es lo que está diciendo. Mire Juan 3, vamos a empezar en el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces en el versículo 5, quieren tomar eso y dice, ves, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Ok, pero el versículo 6 nos dice qué significa eso. Que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacer de agua simplemente está hablando del nacimiento carnal, del nacimiento físico que todos tenemos al nacer, al venir a este mundo. Vayan conmigo a 1 Corintios 1. Vamos a ver otro versículo al respecto. Entonces Jesús no le estaba diciendo a Nicodemo, mira, tienes que bautizarte y creer en Jesús para ser salvo. Le está diciendo a Nicodemo, mira, ya alguien tiene que nacer una vez físicamente, pero la única manera de ir al cielo es si también nace otra vez espiritualmente, por creyendo en Jesús. Mira 1 Corintios 1, versículo 14. Esto es Pablo hablando, dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que yo he bautizado en mi nombre. Y también bauticé a la familia de Estefanas, mas no sé si bauticé a algún otro. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, en el versículo 17, Pablo claramente hace una distinción entre el Evangelio y el bautismo. ¿Verdad? Dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Bautismo no tiene nada que ver con ser salvo con el Evangelio. Y este versículo comprueba esto, porque si no, no tendría sentido. Si el bautismo fuera necesario para ser salvo, para ir al cielo, no tendría sentido que Pablo dijera eso, que mira, yo no vine a bautizar, vine a predicar el Evangelio. También no tendría sentido que Pablo está gloriándose o está diciendo que es bueno que no bautizó a nadie más, si fuera necesario para ir al cielo. Pero Pablo claramente está haciendo una distinción aquí que no es necesario. Ahora, vaya conmigo a Hechos 2. Los católicos comúnmente piensan que Pedro fue el primer papa. ¿Verdad? Muchos de nosotros probablemente hemos escuchado eso. Pero lo interesante de esto es cuando ves lo que Pedro dice y enseña en la Biblia, no concuerda con las creencias católicas. Hechos 2, mira el versículo 21, esto es Pedro hablando en el día de Pentecostés. Dice, y sucederá que todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro en el día de Pentecostés, ¿qué está enseñando para ser salvo? Está enseñando los sacramentos, está enseñando el bautismo, está enseñando, ¿qué está enseñando? Está enseñando que si invocares el nombre del Señor será salvo. Y es lo mismo que nosotros predicamos, que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Vaya conmigo a Hechos 4, quiero ver algunos diferentes pasajes acerca de esto. Porque a los católicos les gusta tomar a Pedro y actuar como que Pedro es su papa, pero después ves lo que Pedro dice y enseña en la Biblia y concuerda con lo que nosotros enseñamos, no con lo que ellos enseñan, no con lo que ellos creen. Mira Hechos 4, mira el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Entonces aquí cuando está siendo interrogado, Pedro dice, mira, Jesús es la
la piedra principal, la cabeza del ángulo. No Pedro, Jesús es, ¿verdad? La cabeza del ángulo es la piedra principal. Y también dice, mira, solo es por Jesús que podemos ser salvos, solo es por Jesús que hay salvación. Vaya conmigo a Hechos 10. La iglesia no fue edificada sobre Pedro en el sentido que él no es la cabeza principal de la iglesia, es Jesús. Jesús la piedra del ángulo, Jesús es la piedra principal. Mira Hechos 10, mira el versículo 38. Y eso es Pedro predicando a Cornelio y a los hombres con él. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este Dios resucitó al tercer día y lo manifestó abiertamente. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había escogido, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó a los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De Jesús, dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces Pedro, predicando aquí a Cornelio y sus hombres, dice, mira, es de Jesús que todos los profetas dicen que simplemente por creyendo en Él son perdonados de sus pecados. No por el bautismo, no por los sacramentos de la iglesia, no por las obras, es simplemente por creyendo en Él. Y simplemente estoy tratando de recalcar este punto que Pedro enseñaba salvación por fe. Obviamente porque la Biblia enseña eso. Y la Iglesia Católica no enseña eso. Su primer papa, según ellos, no enseñaba eso. Y no enseñaba que la salvación es por las obras. Vayan conmigo a 2 de Pedro 1. Entonces, primeramente vimos que la Iglesia Católica está mal, está equivocada en la salvación. Ellos creen y enseñan que es por los sacramentos, que es por obras, que es por el bautismo, que es por portarse bien. La Biblia constantemente enseña que es por fe, es solo por fe, y aún Pedro predicaba eso constantemente. En segundo lugar, quiero ver que ellos están mal acerca de la autoridad de la Biblia. Ellos no creen que la Biblia es la autoridad final en su práctica. Este es del Catecismo Católico, hablan de la infalibilidad del Papa. El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando ejerciendo su oficina de pastor y doctor de todos los cristianos, define con su suprema autoridad apostólica una doctrina sobre la fe o las costumbres que debe ser sostenida por toda la iglesia, goza por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, de aquella infalibilidad de la que quiso Cristo que gozara su iglesia. Básicamente dice que cuando el Papa se sienta en su silla, ¿verdad? Habla ex cátedra, que lo que él dice es autoritativo, que lo que él dice básicamente es infalible y es doctrina oficial. Lo que la Biblia enseña es que la Biblia es nuestra autoridad final y solo es la Biblia. Pero ellos no solo creen en la infalibilidad del Papa, ellos también creen en la infalibilidad del magisterio. Y básicamente el magisterio simplemente es su grupo de líderes, papas, obispos, lo que sea. Y ellos creen que ellos son los únicos que pueden interpretar la Biblia correctamente. Y quiero leer algunos excerptos de su catecismo acerca de esto. Dice, la infalibilidad prometida a la iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Básicamente, cuando ellos se juntan, el Papa con los diferentes líderes católicos, cuando ellos dicen algo acerca de doctrina, dicen que es infalible, tenemos que aceptarlo como doctrina. Ellos también dicen, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Entonces ellos dicen que los únicos que pueden realmente interpretar la Biblia es la iglesia.
es este magisterio. Entonces, veamos lo que la Biblia dice acerca de esto. Segunda de Pedro 1, empecemos en versículo 16. Segunda de Pedro 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque Él recibió de Dios Padre honra y gloria cuando le fue enviada desde la magnífica gloria una gran voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces aquí Pedro está diciendo, mira, nosotros escuchamos la voz en el monte, estuvimos ahí en el monte de transfiguración, escuchamos la voz de Dios, pero dice que aún más seguro que eso, más seguro que su experiencia es la palabra profética. La palabra de Dios es más segura aún que la experiencia que Pedro había tenido, es lo que está diciendo. Y dice que también la escritura no es de interpretación privada. No es, es que yo tengo, esta es mi interpretación, esto es lo que la Biblia realmente dice. Mira, no es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque vino por Dios. La Biblia es dada por Dios, es perfecta, es inspirada, creemos que ha sido preservada y la tenemos para nosotros. Segunda de Timoteo 3, la Biblia enfatiza este punto, que la Biblia es nuestra autoridad final. Tenemos la Biblia, es perfecta, es confiable y podemos saber que ella es la verdad. Segunda de Timoteo 3, mira el versículo 16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos la Biblia, ¿y para qué es útil? Para enseñar, es decir, doctrina, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito? Para que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito que tenemos la Biblia es para que nosotros, el hombre de Dios, pueda ser completo. No necesita alguien más que le explique o alguien más que le añada la Biblia. La Biblia es suficiente para que seamos cristianos completos, para que seamos cristianos maduros. Nosotros podemos entender y aprender toda la doctrina que necesitamos de la Biblia. No necesitamos que un hombre o una iglesia nos diga, bueno, déjame enseñarte lo que realmente dice la Biblia. Debemos tener cuidado con esas personas que nos tratan de decir, yo sé que la Biblia dice, pero realmente quiere decir esto. Realmente tienes que entender el contexto histórico. Realmente tenemos que ir a escuchar lo que dice un judío, un rabino acerca de esto. La Biblia dice que no, tenemos la Escritura, tenemos la Biblia y eso es suficiente para que yo sea un cristiano completo, para que yo sea un cristiano maduro. Vaya conmigo a Mateo 4. Pero yo he hablado con muchos católicos y les enseño versículos de la Biblia. Y literalmente hablé con un líder católico. Era un líder de un grupo de jóvenes en su iglesia católica. Y le traté de enseñar versículos de la Biblia. Y él literalmente me dijo, es interesante este versículo. Como que sí parece que está diciendo lo que está diciendo. Pero tendría que checar a ver cómo lo interpretan la iglesia. Para ver qué realmente quiere decir. Entonces él ni siquiera puede pensar por sí mismo y ver, mira, sí parece que está diciendo lo que dice. Él dice, no, lo que dice la iglesia, eso es lo que es. Y eso realmente no es diferente a los mormones que hacen lo mismo, que siguen su iglesia ciegamente, y eso es realmente lo que es una secta, ¿verdad? Muchas veces nos quieren decir a nosotros, que estás en una secta, bautistas fundamentales o New IFB, lo que sea, son una secta, pero nosotros creemos la Biblia, y aún nuestro pastor dice muchas veces, mira, si yo digo algo que no es la Biblia, cree la Biblia, no a él. Pero los católicos realmente son la secta real, donde ellos toman la palabra de su papa, de su iglesia, de sus concilios, de los padres de la iglesia, para reinterpretar lo que la Biblia está diciendo. Mateo 4, mira el versículo 4. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros basamos nuestra vida, nuestra creencia basado en la Biblia. Vaya conmigo a Mateo 7.
Mira el versículo 24, Mateo 7, versículo 24. Eso es Jesús hablando. Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas mis palabras y no las hace, será comparado al hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces aquí Jesús está comparando seguir la Biblia, seguir sus palabras con edificar sobre una roca o edificar sobre arena. Y lo que Jesús está enfatizando en esta historia, en esta parábola, es que hay que edificar nuestras vidas sobre la palabra de Dios, sobre las palabras de Jesús. Porque cuando no hacemos eso, dice que va a caer la casa, dice fue grande su ruina. La manera de arruinar nuestra vida es por edificar sobre la arena. Edificar sobre los pensamientos y filosofías de los humanos, de lo que piensan los humanos, de lo que no enseña la Biblia, de nuestra carne. Eso es de edificar sobre la arena y eso no es sostenible. Porque las opiniones humanas no son la palabra de Dios y las opiniones humanas pueden errar. Nos pueden dar malos consejos, malas opiniones y eso va a terminar en nosotros, nuestra vida siendo arruinada, no siendo estable. Vaya conmigo a Juan 14. Otro punto que quiero ver aquí es que la Biblia también enseña que cuando somos salvos tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es responsable de enseñarnos todo de la Biblia. El Espíritu Santo nos enseña lo que dice la Biblia. Nosotros no solo leemos la Biblia y tratamos de entenderlo con nuestra carne, sino el Espíritu Santo nos ayuda a entender la Biblia, nos abre los ojos espirituales para entender lo que está diciendo. Mira Juan 14, versículo 25. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, Jesús hablando. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces la Biblia, aquí Jesús mismo está diciendo, mira, el Espíritu Santo va a enseñarte todas las cosas. No necesitamos a otra persona, a otra iglesia, a otra cosa que nos enseñe o nos diga lo que la Biblia realmente está diciendo. La Biblia está diciendo que el Espíritu Santo nos enseña a nosotros lo que la Biblia enseña. Mira, vayamos a 1 de Juan 2. 1 de Juan 2. Y vemos el mismo concepto, la misma idea. 1 de Juan 2. Mira el versículo 26. Os he escrito esto acerca de los que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que alguien nos enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado, vosotros permanecéis en Él. Entonces aquí está diciendo, mira, hay personas que quieren engañar acerca de lo que la Biblia está enseñando acerca de falsa religión, pero ustedes tienen la unción, tienen el Espíritu Santo y no tienen necesidad de que alguien más os enseñe, porque esa misma unción os enseña acerca de todas las cosas. Entonces, tenemos la unción, tenemos el Espíritu Santo y Él nos enseña todas las cosas. Él nos enseña cómo interpretar la Biblia y Él nos enseña lo que la Biblia dice. No necesitamos su magisterio, no necesitamos el Papa, no necesitamos a nadie más que nos enseñe lo que la Biblia está diciendo. Entonces, la Iglesia Católica está mal acerca de la salvación, está mal acerca de que ellos no creen que la Biblia es su autoridad final. Y vemos eso en práctica porque la Biblia dice muchas cosas que no debemos hacer y la Iglesia Católica hace esas cosas. La Biblia dice que no, cuando estemos ayunando, que no anunciemos eso al mundo. Y ellos literalmente, cuando ayunan en el miércoles de ceniza, se ponen ceniza en su frente. La Biblia nos dice que no llamemos a nadie en esta tierra padre, y los católicos literalmente llaman a sus sacerdotes padre. ¿Verdad? Muchas cosas que la Biblia dice que no, que tengan cuidado los líderes espirituales que se ponen, ¿verdad?, las vestiduras largas, y sus sacerdotes católicos, ¿qué hacen? Se ponen sus vestiduras largas, sus vestidos, ¿verdad? Entonces, literalmente todo lo que la Biblia dice que no hagamos, la Iglesia Católica hace. Y otra idea de esto es los ídolos.
La Iglesia Católica está lleno de ídolos, está lleno de adoración a los santos, a su Virgen, a la Virgen María. Vayan conmigo a 1 Timoteo 2. La Iglesia Católica, ellos dicen, no adoramos, veneramos a los santos, veneramos. Pero realmente se hincan ante ellos, le ponen velas. Nosotros en la Ciudad de México fuimos a la catedral ahí en el Zócalo y vimos, tienen todos sus santos y ahí tienen sus velas, están ahí orándoles. Mira, eso es adoración. Vas ahí a la catedral y están todas las imágenes e ídolos. A mí se sentía raro. Para mí, yo estaba pensando, ¿cómo alguien puede decir que eso no es idolatría? Porque entras y son puras imágenes, puras cosas, y ahí tienen velas. Y las velas las están vendiendo, ni siquiera eran gratis. Tenías que pagar, no sé, 10, 20 pesos, lo que sea. Y era claro que es idolatría. Pero ellos piensan que hay que orar a los santos para que ellos hagan intercesión por nosotros. En el catecismo, o su concilio de Trento dice, se debe tener y conservar, especialmente en los templos, la costumbre de pedir la intercesión de los santos y venerar sus reliquias e imágenes. Entonces ellos dicen que hay que pedir la intercesión y venerar sus imágenes, sus reliquias. Y ahorita entro a las imágenes, pero mire 1 Timoteo 2, versículo 5. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La Biblia enseña que el único mediador entre nosotros y Dios es Jesucristo. Obviamente la Biblia enseña que para los que estamos vivos, que oremos los unos por los otros. Lo que la Biblia no enseña es que cuando alguien ya está muerto, que le oremos a ellos. Eso es neomacrancia. Eso es necromancy. Eso es lo que es, ¿verdad? Están hablando de los muertos. Eso no dice la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Nunca vemos eso en la Biblia, donde estén orando a un santo muerto para pedirle a Dios que haga algo. Pero en su mente torcida lo que ellos piensan es, estos santos ya están en el cielo, están más cerca a Cristo. Entonces es más fácil que yo le ore a ese santo a pedirle a Dios. ¿Por qué no le oramos a Dios directamente? ¿Para qué necesitamos yo que, mira, por favor, Pedro, dile este mensaje a Dios? Mejor solo voy a Dios, le digo, Dios, esta es mi petición, es lo que necesito. Y eso es lo que la Biblia enseña. Vaya conmigo a Lucas 11. Lucas 11. Pero realmente lo que ves en los católicos es que ellos con su boca dicen que aman a Dios, pero realmente quieren evitar hablando a Dios o hablando de Dios, porque siempre quieren orarle a los santos, siempre quieren decir de que este santo me concedió este milagro y este santo me concedió este milagro. Siempre quieren hablar de la Virgen María, la Virgen de Guadalupe y hacerle oraciones a ella y alabarla a ella. Y hasta tienen programas, ¿verdad? La Rosa de Guadalupe, donde están adorando y alabando a la Virgen de Guadalupe y no a Jesús. Realmente los católicos, ellos no están interesados de amar a Jesús o amar a Dios, ellos aman a sus ídolos. Lucas 11, mira el versículo 1. Y aconteció que estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces un discípulo le pregunta a Jesús, mira, Jesús, enséñanos a orar. ¿Y qué dice Jesús? Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo. La oración debe de ir dirigida a Dios, no a los santos, no a la Virgen, a Dios. Y en esto es donde falla la Iglesia Católica, es un área grande, es que ellos tienen todos sus santos que aman. Y básicamente ellos no dicen que son dioses, pero casi los tratan como si fueran dioses. Porque tienen el santo que te concede esto y el santo que te concede esto. Y dependiendo de la necesidad que tienes, vas a diferente santo. Y eso básicamente es la misma idea de aún la mitología pagana, donde tienen sus dioses de diferentes cosas. ¿Verdad? El dios del agua y el dios de la fertilidad y el dios de esto. Y básicamente es lo que son los santos de la Iglesia Católica. Son los dioses diferentes, pero son santos y le oran a ellos. Bueno. Y esto es de su catecismo, solo quiero leer para que vean cómo ellos hablan de María. Dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial.
Y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es especialmente diferente del culto de oración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que el Padre y el Espíritu Santo, pero le favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario. Entonces, ¿ves la manera que hablan de ella? Le llaman Santísima Virgen, le ponen este título blasfemio, que es Madre de Dios, y hasta le oran a ella. Y hay básicamente 4 doctrinas principales que enseñan acerca de María. Número 1, ellos enseñan que es Madre de Dios. Número 2, enseñan que ella fue una virgen perpetua, ¿verdad? Aún después de Jesús, que fue virgen toda su vida. Ellos enseñan la Inmaculada Concepción, que no es probablemente lo que piensas. Ellos enseñan básicamente que María fue sin pecado. No tenía pecado, fue perfecta. Y después ellos creen que en la asunción de María, que María literalmente ascendió al cielo. Y básicamente lo que ves es que tratan de agarrar títulos de Jesús o atributos de Jesús y se lo ponen a María. Porque realmente María es a quien aman, es quien adoran. Y la Iglesia Católica básicamente es una iglesia feminista en ese sentido, que adoran a una mujer. Ese es realmente su amor, es por una mujer, no por Jesús. Pero vemos ahí en Lucas 11, mira el versículo 27. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de entre la multitud, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces aquí vemos una mujer que trata de adorar a María, trata de decir, mira, María debe ser muy especial, ¿verdad? Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Pero ¿qué dice Jesús? No, mira, ¿quién es bienaventurado? El que oye la palabra de Dios y lo guarda. María obviamente fue una buena cristiana y hubo una razón que Dios lo escogió para traer a Jesús, pero María no es objeto de adoración en la Biblia. Nunca vemos eso y cuando alguien trata de hacerlo, Jesús la reprende. Jesús dice, no, eso no es bienaventurado, es mejor que guardemos la palabra de Dios y que la sigamos. Vayan conmigo a Mateo 1. La Biblia nunca usa el título Madre de Dios. Los católicos tratan de, con palabrerías, tratan de manipular lo que la Biblia dice, porque dicen, bueno, si María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces Madre de Dios. Pero ellos cuando usan el título no lo quieren decir solo en ese sentido, ellos lo usan en un sentido más grande. Ellos básicamente enseñan la idea de que María tiene autoridad sobre Jesús. Esa es la manera que lo enseñan. Yo escuché a un católico muy famoso decir esa idea. La razón que le oramos a María es porque así como en la boda de Caná, donde María le dice a Jesús que haga algo y lo hizo, a él estamos pidiendo lo mismo. Por favor, María, aunque básicamente la idea es, aunque no quiera a Jesús, le puedes decir porque tú eres su madre y tienes autoridad. Y eso es lo que ellos realmente quieren decir con esta idea de Madre de Dios. Y es una idea totalmente blasfemia y no es lo que la Biblia enseña. Mateo 1, mira el versículo 24. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, que llamó su nombre Jesús. Entonces, dice aquí la Biblia que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No dice que nunca lo conoció, dice no lo conoció hasta que nació Jesús primero. ¿Verdad? Esa palabra hasta es importante. Porque si digo, bueno, ¿verdad? No vayan a comer hasta que llegue. Que no estoy diciendo que nunca coman, estoy diciendo, mira, pueden comer, pero hasta que esto pase primero. Primero tiene que pasar esto. Y es lo mismo que está diciendo aquí. José conoció a María, ¿verdad? Pero no hasta después de que Jesús naciera. Vayan conmigo a Lucas 1. En Mateo 13 la Biblia habla de cómo Jesús tenía hermanos y hermanas, que también enseñaría que María no fue virgen toda su vida. Lucas 1. Mira el versículo 28.
Dice, y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Y cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces el ángel está diciendo a María que ella va a ser la madre de Jesús. Vayan conmigo al versículo 39. Dice, y en aquellos días levantándose María se fue a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí tan pronto como llegó la voz de tu salutación, a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurado la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador. Entonces vemos aquí que llega María con Elizabeth, Juan el Bautista, ¿verdad? A escuchar, se emociona, salta en el vientre, pero noten que al final de esto María dice, ¿verdad? Mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque María no fue sin pecado, ella reconoce Dios es mi Salvador. Y la única razón que necesitamos Salvador es porque somos pecadores. Entonces María no es alguien especial, María no es alguien a quien debemos adorar o orarle. La Biblia no enseña eso, ella no es la madre de Dios en el sentido que ellos enseñan. Ella no fue una virgen perpetua, ella no fue sin pecado y la Biblia nunca dice que ella ascendió al cielo así como Jesús. Y específicamente en México y en nuestras culturas latinas, ¿verdad? Conocen a María como la Virgen de Guadalupe. Y ellos tienen sus diferentes vírgenes que todos representan a María, pero es basado en la región, tienen sus diferentes vírgenes, ¿verdad? Y en México la más famosa es la Virgen de Guadalupe. Entonces quería leer un poquito acerca de ella, solo para entender de dónde vino esta idea. Dice, según la tradición católica, la Virgen María se apareció a un indígena convertido al cristianismo llamado Juan Diego, en el cerro del Tepeyac, cerca de la actual Ciudad de México, en diciembre de 1531. Estas apariciones dieron origen a la advocación mariana, conocida como Nuestra Señora de Guadalupe, una de las más importantes de la Iglesia Católica en América. Y después, entre las fechas 9 al 12 de diciembre de 1531, según hubieron 4 apariciones a Juan Diego de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe se le apareció en el cerro del Tepeyac, presentándose como la perfecta, siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. Entonces, aún solo en eso ves qué tanto ellos aman a María, que literalmente en su historia de Juan Diego viendo a la Virgen de Guadalupe, ella se presenta a sí misma como la perfecta, siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. Qué título, ¿verdad? Después dice, según esto, María le dice que vaya al obispo Fray Juan y que se construya un templo. Y después, en el diciembre 9 y 10, tenemos la segunda y tercera aparición. Juan Diego transmite el mensaje al obispo, pero este pide una señal para creer. María dice que le va a dar una señal. Después, en diciembre 12, que es el día de la Guadalupana, dice, la Virgen le ordena subir al cerro y recoger flores a pesar del invierno. Juan Diego encuentra rosas de Castilla, las recoge en su tilma, en su manto, y las lleva ante el obispo. Entonces, básicamente, entonces, va al obispo, el obispo no le cree, dice, necesitas una señal. Juan Diego va al monte y ahí ve una rosa. Y de eso viene la idea, mencioné el programa anteriormente, pero de eso viene la idea de la rosa de Guadalupe, ¿verdad? Que cuando hace un milagro de ningún lugar, ¿verdad? Aparece una rosa milagrosamente. De esto viene esa idea de que según Juan Diego, cuando va a este monte, es el invierno y se aparece una rosa de Castilla. Pone esa rosa en un manto que según tenía, lo lleva al obispo y después está el milagro de la tilma. Y literalmente si vas a la basílica en la Ciudad de México, puedes ir a ver según el manto con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que supuestamente fue la señal al obispo, ¿verdad? Entonces
Juan Diego agarra esta rosa, lo pone en su manto, se lo lleva al obispo. Al abrir su manto aparece impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ante eso, el obispo se arrodilla y manda a construir el santuario pedido. Entonces, aquí tiene una fábula, porque Juan Diego históricamente no hay ningún registro que haya existido. Y después el manto que se supone que tienen está muy grande para un indígena que está chaparrito pequeño, ¿verdad? Y tiene este manto enorme que ni siquiera le cabría. Y después va, y según así tenemos la Virgen de Guadalupe. Pero realmente de dónde viene esto es que los aztecas tenían una diosa llamada Tonantzin. Y ese nombre en náhuatl significa nuestra madrecita o venerable madre. ¿Y dónde adoraban a esta diosa? En el cerro de Tepeyac. Entonces, básicamente, los aztecas tienen una diosa que adoran en el cerro de Tepeyac, y es conocido ese cerro como para adorar esta diosa femenina, y después, mágicamente, ahí es donde este indígena ve a la Virgen de Guadalupe. Realmente solo vemos que la Iglesia Católica agarró algo que ya estaban haciendo los aztecas paganos y replicaron eso. Y dijeron, mira, básicamente es la misma persona. Probablemente es la misma persona, solo en vez de esta diosa, llámala Guadalupe, llámala María. Y de ahí viene la Virgen de Guadalupe. Ya no tengo tiempo, pero la Biblia es clara de no adorar a imágenes, no hacer imágenes. Éxodo 20, los primeros mandamientos son que no adoremos otros dioses y que no hagamos imágenes. En Deuteronomio 13 habla de que si alguien te trata de seducir para adorar a otras imágenes, otros dioses, que esa persona debe ser puesta a muerte, ¿verdad? Entonces, idolatría no es algo así ligero con Dios, Él lo toma en serio, a tal grado que dice, mira, si alguien te seduce a adorar a otro Dios, que sea puesto a muerte. Y yo creo que debería ser eso la ley en este país, que si alguien viene y trata de seducirte a adorar a estos santos, a adorar a María, debe ser puesto a muerte porque son otros dioses. Lo pueden llamar como quieran, pero es otro Dios, es otra diosa, y están tratando de llevarte de que no adores a Jehová, pero adores a María. Y después lo último que iba a decir es que los sacerdotes de la Iglesia Católica no se casan, y eso no es bíblico. La Biblia dice en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 que el obispo tiene que ser marido de una esposa. Entonces tiene que estar casado, y no solo casado, pero tener hijos. Dice Mateo 23:9 que no debemos de llamar a padre a ningún hombre en un sentido espiritual. Entonces la Iglesia Católica ya falló al llamar padre a sus sacerdotes. Pero también vemos que Pedro, en Mateo 8, dice que Pedro tenía una suegra. Entonces, la única manera de tener una suegra es si tienes una esposa, ¿verdad? Tendrías que ser muy menso para tener suegra y no estar casado. Entonces, vemos básicamente que la Iglesia Católica ¿por qué es una religión falsa? Porque están mal en la salvación. ¿Por qué es una religión falsa? Porque no creen que la Biblia es la autoridad final. Ellos son la autoridad final. ¿Por qué es una religión falsa? Porque tienen adoración a ídolos. ¿Por qué es una adoración falsa? Porque los sacerdotes ni siquiera están calificados para ser líderes espirituales según la Biblia. Y también vemos que según su Papa Pedro, constantemente está de acuerdo con nosotros y no con ellos, ¿verdad? Pedro está enseñando salvación por fe, por invocar el nombre del Señor. Pedro está enseñando que la Biblia es la palabra profética más segura y que debemos de seguir la Biblia. Pedro está enseñando, Pedro tenía esposa y era pastor, ¿verdad? Entonces Pedro es similar a nosotros, no a ellos. No dejes que lleven a Pedro y agarren a Pedro y amen a Pedro. Pedro era un bautista, ¿ok? No era católico. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más vida, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, y gracias porque por ella podemos saber qué es la verdad, Dios. Pido que nos ayudes, Dios, que esto haya sido de edificación, Dios, para entender y saber, Dios, qué es lo que la Biblia dice, y para también poder ayudar a los católicos a que paren de ser católicos y sean salvos, Dios, y crean en Jesús. Gracias por esto, Dios. Pido que bendigas el servicio que es de Porvenir en inglés y la ganancia de almas. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén.